15-minute Spanish for a Job Session 10. The Biography of Steve Jobs. Welcome to a new session of 15-minute Spanish for a Job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session we will go over a dual conversational Spanish practice with an article about the biography of Steve Jobs. You can find the show notes and access a free podcast upgrade for this session at SpanishForYourJob.com/10, where you will find a downloadable PDF guide with text versions of these materials so you can print them and read along as you listen, as well as a video for this session so you can read the materials as you listen to their pronunciation at the same time. Remember, you can access these additional materials for free at SpanishForYourJob.com/10. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a paragraph in Spanish. After that, I will read each sentence in Spanish. Then I will translate it to English so you can understand what's missing. And then I will read the same sentence in Spanish one more time so your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much you were able to understand and compare it with your first try. We will repeat this process with each paragraph, and at the end, I will read the entire text in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible. Okay, let's get started. Biografía de Steve Jobs. Biography of Steve Jobs. Now we'll begin by reading the first paragraph in Spanish. Then we will go over each one of the sentences, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again, so you can understand what may be missing and you can link the pieces together. And at the end, we will go over the same paragraph one more time, so you can compare it with the first time you try to understand it. Okay, let's get started with the first paragraph in Spanish. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos lo dieron en adopción y creció con la familia formada por Paul y Clara Jobs, una pareja de Mountain View, California. Steve estudió en la Universidad de Reed en Portland, Oregon en 1972, pero la abandonó después de solo un semestre y se quedó en el campus para entrar a las clases que le parecían interesantes. Now let's go over the first sentence. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Steve Jobs was born on the 24th of February of 1955 in San Francisco, California. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sentence 2. Sus padres biológicos lo dieron en adopción y creció con la familia formada por Paul y Clara Jobs, una pareja de Mountain View, California. His biological parents gave him up for adoption and he grew up with a family formed by Paul and Clara Jobs, a couple from Mountain View, California. Sus padres biológicos lo dieron en adopción y creció con la familia formada por Paul y Clara Jobs, una pareja de Mountain View, California. Now let's move over to sentence 3. First in Spanish, then English and Spanish. Steve estudió en la Universidad de Reed en Portland, Oregon, en 1972, pero la abandonó después de solo un semestre y se quedó en el campus para entrar a las clases que le parecían interesantes. Steve went to Reed University in Portland, Oregon in 1972, but he dropped out after only one semester and stayed on campus to drop in the classes he found interesting. Steve estudió en la Universidad de Reed en Portland, Oregon en 1972, pero la abandonó después de solo un semestre y se quedó en el campus para entrar a las clases que le parecían interesantes. Now let's go over paragraph 1 in Spanish one more time, okay? Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos lo dieron en adopción y creció con la familia formada por Paul y Clara Jobs, una pareja de Mountain View, California. Steve estudió en la Universidad de Reed en Portland, Oregon en 1972, pero la abandonó después de solo un semestre y se quedó en el campus para entrar a las clases que le parecían interesantes. Good job. Now let's move over to paragraph 2, first in Spanish. Algunos años después trabajó en Atari para ahorrar suficiente dinero para viajar a India. Al regresar de su viaje, volvió a trabajar en Atari donde encontró a su amigo Steve Wozniak. Wozniak estaba construyendo su propia computadora y en 1976 Jobs prevendió 50 computadoras a una tienda local y logró comprar los componentes para hacer las computadoras a crédito.
Esto les permitió crear la Apple I en la cochera de los padres de Jobs, sin la necesidad de inversionistas externos. Now let's go over sentence 1, first in Spanish, English and Spanish. Algunos años después, trabajó en Atari para ahorrar suficiente dinero para viajar a India. A few years later, he worked in Atari to save enough money for a trip to India. Algunos años después, trabajó en Atari para ahorrar suficiente dinero para viajar a India. Al regreso de su viaje, volvió a trabajar en Atari, donde encontró a su amigo Steve Wozniak. When he returned from his trip, he went back to work at Atari, where he found his friend Steve Wozniak. Al regresar de su viaje, volvió a trabajar en Atari, donde encontró a su amigo Steve Wozniak. Wozniak estaba construyendo su propia computadora, y en 1976, Jobs prevendió 50 computadoras a una tienda local y logró comprar los componentes para hacer las computadoras a crédito. Wozniak was building his own computer, and in 1976, Jobs pre-sold 50 computers to a local computer store and managed to buy the components to make the computers on credit. Wozniak estaba trabajando en su propia computadora, y en 1976, Jobs prevendió 50 computadoras a una tienda local y logró comprar los componentes para hacer las computadoras a crédito. Esto les permitió crear la Apple I en la cochera de los padres de Jobs sin la necesidad de inversionistas externos. This allowed them to create the Apple I in the garage of Jobs' parents without needing outside investors. Esto les permitió crear la Apple I en la cochera de los padres de Jobs sin la necesidad de inversionistas externos. Now let's go over paragraph 2 one more time in Spanish so you can compare how much you were able to understand this time with the first time you listened to it. Let's start. Algunos años después, trabajó en Atari para ahorrar suficiente dinero para viajar a India. Al regresar de su viaje, volvió a trabajar en Atari, donde encontró a su amigo Steve Wozniak. Wozniak estaba construyendo su propia computadora, y en 1976, Jobs prevendió 50 computadoras a una tienda local y logró comprar los componentes para hacer las computadoras a crédito. Esto les permitió crear la Apple I en la cochera de los padres de Jobs sin la necesidad de inversionistas externos. Great. Now let's move over to paragraph 3, first in Spanish. En 1977 crearon la Apple II y se fundó la compañía Apple Computers poco tiempo después. En 1980, gracias al gran éxito de ventas de la Apple II, Jobs se convirtió en millonario cuando tenía 25 años de edad, después de que Apple Computers entró a la bolsa de valores. En 1985, Steve Jobs dejó la compañía que había fundado motivado por las presiones del director de la empresa, John Sculley, a quien Jobs había reclutado previamente. Now let's go over the first sentence, first in Spanish, then English, and then Spanish again, and I will continue with the other sentence as well. En 1977 crearon la Apple II y se fundó la compañía Apple Computers poco tiempo después. In 1977 they created the Apple II and founded Apple Computers shortly after. En 1977 crearon la Apple II y se fundó la compañía Apple poco tiempo después. En 1980, gracias al éxito de ventas de la Apple II, Jobs se convirtió en millonario cuando tenía 25 años de edad, después de que Apple Computers entró a la bolsa de valores. In 1980, thanks to the sales success of the Apple II, Jobs became a millionaire when he was 25 years old after Apple Computers entered the stock market. En 1980, gracias al gran éxito de ventas de la Apple II, Jobs se convirtió en millonario cuando tenía 25 años de edad, después de que Apple Computers entró a la bolsa de valores. En 1985, Steve Jobs dejó la compañía que había fundado motivado por las presiones del director de la empresa, John Sculley, a quien Jobs había reclutado previamente. In 1985, Steve Jobs left the company he had founded motivated by the pressure of the company director, John Sculley, who Jobs had previously recruited. En 1985, Steve Jobs dejó la compañía que había fundado motivado por las presiones del director de la empresa, John Sculley, a quien Jobs había reclutado previamente. Alright, now let's go over paragraph 3 one more time in Spanish so you can compare how much we're able to understand this time with the first time you heard it. Let's begin. En 1977 crearon la Apple II y se fundó la compañía Apple Computers poco tiempo después. En 1980, gracias al gran éxito de ventas de la Apple II, Jobs se convirtió en millonario cuando tenía
25 años de edad, después de que Apple Computers entró a la bolsa de valores. En 1985, Steve Jobs dejó la compañía que había fundado motivado por las presiones del director de la empresa, John Sculley, a quien Jobs había reclutado previamente. All right, good job. Let's move over to paragraph 4. We'll read it in Spanish first, and then we'll go over each sentence, all right? Después de su salida de Apple, Jobs comenzó una nueva empresa de computadoras llamada Next, enfocada en crear sistemas computacionales de alto rendimiento. También invirtió en el estudio de animación Pixar, que revolucionó la industria de animación digital y creó la película Toy Story. Now, sentence 1. Después de su salida de Apple, Jobs comenzó una nueva empresa de computadoras llamadas Next, enfocadas en crear sistemas computacionales de alto rendimiento. After his exit from Apple, Jobs started a new computer company called Next, focused on creating high-performance computer systems. Después de su salida de Apple, Jobs comenzó una nueva empresa de computadoras llamada Next, enfocada en crear sistemas computacionales de alto rendimiento. También invirtió en el estudio de animación Pixar, que revolucionó la industria de animación digital y creó la película Toy Story. He also invested in the animation studio known as Pixar, which revolutionized the digital animation industry and made Toy Story. También invirtió en el estudio de animación Pixar, que revolucionó la industria de animación digital y creó la película Toy Story. Now let's go over paragraph 4 one more time in Spanish so you can compare it with the first time you heard it. Después de su salida de Apple, Jobs comenzó una nueva empresa de computadoras llamada Next, enfocada en crear sistemas computacionales de alto rendimiento. También invirtió en el estudio de animación Pixar, que revolucionó la industria de animación digital y creó la película Toy Story. All right, now let's listen to paragraph 5, first in Spanish. En 1995, cuando estaba en su punto más bajo, Apple Computers compró a Next y poco después Steve Jobs se convirtió en el CEO de Apple. Durante este segundo periodo al mando, Jobs lideró innovaciones importantes que incluyen el lanzamiento de productos como la iMac en 1998, el iPod en 2001, la MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. Now let's go over the first sentence. En 1995, cuando estaba en su punto más bajo, Apple Computers compró a Next y poco después Steve se convirtió en el CEO de Apple. In 1995, when it was at its lowest point, Apple Computers bought Next, and shortly after, Steve Jobs became the CEO of Apple. En 1995, cuando estaba en su punto más bajo, Apple Computers compró a Next y poco después, Steve se convirtió en el CEO de Apple. Durante este segundo periodo al mando, Jobs lideró innovaciones importantes que incluyen el lanzamiento de productos como la iMac en 1998, el iPod en 2001, la MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. During the second period in charge, Jobs led important innovations that include the launch of products like the iMac in 1998, the iPod in 2001, the MacBook Pro in 2006, the iPhone in 2007, and the iPad in 2010. Durante este periodo al mando, Jobs lideró innovaciones importantes que incluyen el lanzamiento de productos como la iMac en 1998, el iPod en 2001, la MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. Now let's go over the fifth paragraph in Spanish one more time so you can compare it with the first time you heard it, all right? And see how much we're able to understand this time. En 1995, cuando estaba en su punto más bajo, Apple Computers compró a Next y poco después Steve se convirtió en el CEO de Apple. Durante este segundo periodo al mando, Jobs lideró innovaciones importantes que incluyen el lanzamiento de productos como la iMac en 1998, el iPod en 2001, la MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. All right. Now let's go over the last paragraph first in Spanish. En 2003, Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático y estuvo en cirugía en 2004. A pesar del éxito de la operación, su salud siguió deteriorándose y recibió un trasplante de hígado en 2009. Regresó a trabajar después de una pausa de 6 meses, pero eventualmente renunció a su puesto en enero de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año. All right, let's go over the first sentence. En 2003,
Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático y estuvo en cirugía en 2004. In 2003, Jobs was diagnosed with pancreatic cancer and underwent surgery in 2004. En 2003, Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático y estuvo en cirugía en 2004. A pesar del éxito de la operación, su salud siguió deteriorándose y recibió un trasplante de hígado en 2009. In spite of the surgery, his health continued to deteriorate and he received a liver transplant in 2009. A pesar del éxito de la operación, su salud siguió deteriorándose y recibió un trasplante de hígado en 2009. Regresó a trabajar después de una pausa de 6 meses, pero eventualmente renunció a su puesto en enero de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año. He went back to work after a 6-month pause, but eventually resigned in January of 2011 and passed away on the 5th of October of that same year. Regresó a trabajar después de una pausa de 6 meses, pero eventualmente renunció a su puesto en enero de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año. Now let's go over that last paragraph one more time in Spanish, so you can compare it with the first time you heard it and see how much you can understand this time. All right, let's begin. En 2003, Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático y estuvo en cirugía en 2004. A pesar del éxito de la operación, su salud siguió deteriorándose y recibió un trasplante de hígado en 2009. Regresó a trabajar después de una pausa de 6 meses, pero eventualmente renunció a su puesto en enero de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año. All right, good job. Now it's time to go over the full article in Spanish, and you can use this section to practice your comprehension skills once you've listened to this podcast and you want to re-listen to it for a second, third, fourth, or even more times. You can just fast forward to this section and see how much you're able to understand. And rewind to the previous sections if you need to, all right? Let's begin with the full article in Spanish. Biografía de Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres biológicos lo dieron en adopción y creció con la familia formada por Paul y Clara Jobs, una pareja de Mountain View, California. Steve estudió en la Universidad de Reed en Portland, Oregon en 1972, pero la abandonó después de solo un semestre y se quedó en el campus para entrar a las clases que le parecían interesantes. Algunos años después trabajó en Atari para ahorrar suficiente dinero para viajar a India. Al regresar de su viaje, volvió a trabajar en Atari donde encontró a su amigo Steve Wozniak. Wozniak estaba construyendo su propia computadora y en 1976 Jobs prevendió 50 computadoras a una tienda local y logró comprar los componentes para hacer las computadoras a crédito. Esto le permitió crear la Apple I en la cochera de los padres de Jobs sin la necesidad de inversionistas externos. En 1977 crearon la Apple II y se fundó la compañía Apple Computers poco tiempo después. En 1980, gracias al gran éxito de ventas de la Apple II, Jobs se convirtió en millonario cuando tenía 25 años de edad, después de que Apple Computers entró a la bolsa de valores. En 1985, Steve Jobs dejó la compañía que había fundado, motivado por las presiones del director de la empresa, John Sculley, a quien Jobs había reclutado previamente. Después de su salida de Apple, Jobs comenzó una nueva empresa de computadoras llamada Next, enfocada en crear sistemas computacionales de alto rendimiento. También invirtió en el estudio de animación Pixar, que revolucionó la industria de animación digital y creó la película Toy Story. En 1995, cuando estaba en su punto más bajo, Apple Computers compró a Next y poco después Steve Jobs se convirtió en el CEO de Apple. Durante este segundo periodo al mando, Jobs lideró innovaciones importantes que incluyen el lanzamiento de productos como la iMac en 1998, el iPod en 2001, la MacBook Pro en 2006, el iPhone en 2007 y el iPad en 2010. En 2003, Jobs fue diagnosticado con cáncer pancreático y estuvo en cirugía en 2004. A pesar del éxito de la operación, su salud siguió deteriorándose y recibió un trasplante de hígado en 2009. Regresó a trabajar después de una pausa de 6 meses, pero eventualmente renunció a su puesto en enero de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año. Hey, by the way, if you are enjoying this podcast and you would like to get additional practice materials, you can visit SpanishForYourJob.com/premium.
where you will find longer practice materials with a similar structure in audio, video, and text versions. Plus, you'll find additional challenges that you can use to practice your comprehension of spoken Spanish at a pro level. Remember, you can find these premium practice materials at SpanishForYourJob.com/premium. Don't forget that you can access a free podcast upgrade for this session at SpanishForYourJob.com/10, where you will find a video of this session so you can read the materials as you listen to their pronunciation at the same time, as well as a downloadable PDF guide with text versions of these materials so you can print them and read along as you listen. Remember, you can access these additional materials for free at SpanishForYourJob.com/10. Thanks for listening to 15 Minute Spanish for Your Job. If you're enjoying this podcast and you find it useful, please let 3 of your friends know about it so they can also practice and improve their Spanish. See you next time. Hasta la próxima.